Ok, estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de qué es lo que significa básicamente la santidad, ¿no? Y en específico, la santidad de Dios. La semana pasada les estaba diciendo que este atributo es de suma importancia para todo el testimonio de la Biblia, porque de forma constante aparece este atributo una y otra vez y se asocia tan cercanamente con la identidad de Dios que no podemos ignorarlo, ¿sí? Sino que lo que observamos nosotros en el testimonio de la Escritura es que este atributo es el que define principalmente quién es Dios, ¿sí? En su esencia, Dios es santo y de esa santidad emana todos los atributos que vemos de Dios. Y de esa santidad, lo que vamos a ver el día de hoy es que de esa santidad surge el que nosotros tengamos que vivir para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, el tema de hoy que vamos a observar es la santidad majestuosa de Dios. La santidad majestuosa de Dios, ¿ok? Pero vamos a comenzar recordando primeramente qué es santidad, ¿ok? La semana pasada les di una definición y ahorita lo voy a repetir, pero quiero que lo veamos a partir de un versículo que se encuentra en Levítico capítulo 10, versículo 10, ¿ok? Voy a comenzar a leer desde el versículo 9 y estoy leyendo en la nueva Biblia de las Américas. Dice así, dice, ustedes, está haciendo referencia, en este caso, el libro de Levítico, a los sacerdotes que van a estar en el tabernáculo de Dios. Les está diciendo, ustedes no beberán vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo, cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Este es un estatuto perpetuo por todas las generaciones. Versículo 10. Y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ok. Primeramente, noten, cuando estaba haciendo referencia el libro de Levítico a los sacerdotes, decía que ellos tenían que ser santos para poder entrar en el tabernáculo de reunión, para poder servir delante de Dios, tenían que ser santificados, cada uno de ellos, ¿no? Y una de las cosas que tenían que realizar para ser santificados era en este caso que tenían que cuidarse ellos de no estar bebiendo de forma, de no estar bebiendo vino, perdón, ¿sí? Ni licor, ¿sí? Y la forma en la que lo expresa como a modo de resumen el versículo 10 es que básicamente ellos tenían que cuidarse de no estar entrando con las cosas que fueran profanas, sino con las cosas que fueran santas, ¿sí? Ahora, noten lo que dice el versículo 10 y cómo es que distingue cuatro cosas. El versículo 10 dice, hay cosas que son santas, hay cosas que son profanas, hay cosas que son inmundas y hay cosas que son limpias. Pero noten que, mientras que podríamos pensar que lo que está haciendo el versículo es dividir en dos grupos, lo santo y lo profano están como contrarios. Y aquí se encuentra lo limpio y aquí se encuentra lo inmundo. Eso no es lo que está haciendo. Y quizás no se vea tan claramente en la traducción, pero la forma en la que está funcionando aquí es que no está dividiendo en estos dos grupos, sino que está diciendo, primeramente, quiero que noten, sacerdotes, que hay dos cosas bien distintas, extremadamente separadas, que es lo que es santo y lo que es profano. Lo que es profano es todo aquello que va en contra de la santidad, ¿sí? Esto, santo, se encuentra en un límite extremadamente distinto a esto que es profano. Pero lo segundo que quiero que se den cuenta, sacerdotes, es que en esto que es santo hay cosas que son comunes y hay cosas que son limpias, ¿sí? Hay unas cosas dentro de lo que es santo que podríamos decir nosotros son normales y otras que son extremadamente deseables, básicamente, es lo que está diciendo. Pues hay comunes, hay, hay como santas dentro de lo santo, básicamente, ¿sí? ¿Eso a qué nos ayuda? ¿Por qué lo traigo aquí?
Porque cuando estamos pensando nosotros en Dios, Dios no solamente es distinto y separado de aquello que es malo, ¿sí? Sino que Dios se encuentra también esta categoría de santidad en la cual hay cosas que son buenas, pero que son comunes. Y Dios no se encuentra ahí. Dios se encuentra en aquello que es bueno, pero que nada se le compara, ¿sí? Dios se encuentra en una categoría completamente distinta de todo lo demás. Entonces tenemos nosotros, si ya lo simplifico, cosas buenas y cosas malas, pero en las cosas buenas hay cosas comunes y hay cosas increíblemente santas. Y estas es donde se encuentra Dios. Dios por arriba de todo lo demás. Y tendríamos que pensar nosotros, si yo estoy viviendo una vida que se supone que tiene que buscar aquello que es lo mejor, lo que es más santo, debería de hacer también una distinción aquí. Por eso es que hay pasajes como en Corintios cuando se nos dice hay cosas que son buenas, pero no nos edifican, ¿sí? O en Filipenses que se nos dice busca todo lo que tenga bondad, todo lo que tenga perfección, todo lo que sea digno de alabanza, porque hay cosas que son normales, que no deberíamos enfocar nosotros nuestra vida en estar buscando. Obviamente no tendríamos que buscar lo malo, pero además de eso deberíamos hacer una distinción entre lo normal y lo que es santo por sobre todo lo demás. Y Dios debería estar en el límite más alto de esa lista, de lo que deberíamos de buscar cada uno de nosotros. Entonces ya si les doy una definición de santidad, y en este caso de la santidad de Dios, la santidad de Dios es la separación única por parte de Dios de todo lo demás. Voy a anotarlo porque sé que está largo. Por parte de Dios de todo lo demás. Y esto debido a su gloria. ¿Ok? Esta es la definición que vimos la semana pasada. Sin la parte de debido a su gloria. Ahorita les voy a decir por qué lo agregué. Porque tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Pero vamos a quedarnos nada más ahorita hasta la primera mitad de la definición. Ojo, dice, la santidad de Dios es la separación única por parte de Dios de todo lo demás. Eso es, el hecho de que Dios sea santo significa que Dios está separado de lo malo, está separado de lo común, está separado de lo limpio, de todo, y nada se le compara a Dios. ¿Ok? Esa es la santidad de Dios. Ahora, ojo, cuando cada uno de nosotros entonces somos santificados, nosotros tenemos que tener una definición de nuestra vida y de nuestra santidad en relación a esto que vemos en Dios. Y quiero que lo hagamos antes, que veamos cómo definiríamos nuestra santidad antes de continuar moviéndonos. ¿Ok? ¿Cómo definirían ustedes su santidad? ¿Cómo la definiríamos? ¿Cómo debemos definirla? ¿Ok? Para eso quiero llevarlos a dos pasajes. Uno se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, versículo 4. Y el otro se encuentra en Primera de Pedro 3, versículo 15. ¿Ok? Efesios 1, 4 y Primera de Pedro 3, versículo 15. Los va a anotar también para que no se pierdan. Ahí está. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ok, vamos a leer el de Efesios. Efesios 1, versículo 4, dice así. Dice, Dios nos escogió, está haciendo referencia a todos los cristianos y todos los que van a ser cristianos, fuimos escogidos por Dios en Cristo antes de la fundación del mundo. Ojo, ahí se nos va a decir cuál es el propósito de que fuéramos escogidos por Dios para salvación. El propósito es, segunda mitad, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ok? Está diciendo, el propósito tuyo, cristiano,
el propósito por el cual Dios realiza todas las cosas que realizó contigo y las cosas que sigue realizando el día de hoy contigo, es que tú seas santo y que no tengas mancha delante de él. ¿Okay? Entonces tenemos una primera idea de qué es lo que significa que yo sea santo. Primeramente, tengo que es el propósito de mi vida, ¿sí? Es el propósito de mi vida, porque es el propósito de la elección de Dios. Es el propósito de mi vida, ¿sí? Segundo, tengo que esta parte de ser santo tiene una relación con no tener mancha. No tener mancha, ¿sí? Tiene una relación con vivir una vida que no sea plagada por el pecado. Tiene una relación con ser limpiado por el pecado, por el sacrificio de Cristo, ¿sí? Entonces, ser santo es el propósito de mi vida. Ser santo implica que esté separado del pecado, ¿sí? De no tener mancha. Eso es lo que nos dicen estos dos versículos que les acabo de traer. Que diga este primer versículo que les acabo de traer. Ahora, ¿qué dice el segundo versículo? ¿Okay? Y ahorita lo vamos a unir, no se preocupen. Pero veamos qué dice el segundo versículo. Dice, 1 de Pedro 3:15, lo leo. Dice, nada más voy a leer la primera mitad, por si acaso alguien se lo pregunta, voy a leer nada más la primera parte. Dice, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Es solamente esa parte. Está comandando Pedro a la iglesia y les está diciendo, iglesia, santifiquen a Cristo en sus corazones. Ok. Ya tenemos una tercera cosa que está diciendo este versículo. Que esta parte de la santidad, que es el propósito de mi vida, que es estar alejado del pecado, implica que yo coloque a Dios, en este caso está diciendo Cristo, pero hace referencia a Dios como Señor de mi corazón. ¿Okay? Que yo coloque a Dios como el Señor de mi corazón. Entonces tenemos tres características ahorita de lo que significa que yo tengo una vida santa. ¿Ok? Significa que yo tengo que ser limpiado, lavado del pecado y alejarme del pecado, alejarme de todo lo que es profano, ¿sí? 2, que yo tengo el propósito de mi vida de vivir como un santo y que esta parte de yo buscar santidad significa que coloque a Dios como Señor de mi corazón. ¿Ok? Tengo que ser limpiado del pecado, eso sucede con la cruz de Cristo y yo alejándome cada día del pecado y de las tentaciones. Segunda cosa, tengo que buscar de forma constante la santidad porque mi vida está dedicada a eso. Y tercera cosa, tengo que buscar esa santidad al momento en el cual yo coloco a Dios como el Señor de mi corazón. En otras palabras, la forma de buscar santidad, amigos, es buscar siempre tener a Dios como central en nuestro corazón. ¿Sí? Santidad para un hombre, en otras palabras, significa que después de ser lavados del pecado, nosotros busquemos de forma constante tener a Dios como central en nuestros corazones. Vamos a colocar entonces la definición que surge de esto. Y noten la cercanía que tiene con la definición que les di hace rato para la santidad de Dios. ¿Sí? La santidad de un hombre, la santidad para nosotros cristianos, es la separación única, en este caso, de nosotros para Dios. Eso es separarnos para vivir únicamente para Dios, ¿sí? Separarnos de todo lo demás para vivir únicamente para Dios, debido a la gloria de Dios. ¿Ok? Noten, voy a leer la definición anterior y esta. El hecho de que Dios sea santo significa que Él está separado de todo lo demás. ¿Sí? Es la separación única por parte de Dios de todo lo demás. Dios está aquí,
todo lo demás se encuentra lejos. Nosotros, santidad para nosotros, significa yo separarme de todas estas cosas que están aquí abajo para vivir únicamente para Dios. Y eso es debido a que Dios tiene una gloria enorme que supera a todos los demás. ¿Sí? Ahora, voy a continuar con el estudio, pero espero que se haya entendido todo esto. Si alguien por si acaso no lo entendió, por favor, pregunten en el chat, pero voy a continuar, ¿va? Noten, entonces, la cercanía tan grande que hay entre el hecho de que yo sea santo y que yo glorifique a Dios. Porque ser santo es que yo me dedique únicamente hacia Dios y glorificar a Dios. Por si acaso, alguien no ha estado en los estudios anteriores que yo he dado, me refiero, yo siempre coloco esta parte. Glorificar a Dios es el propósito de nuestra vida, ¿sí? Vivimos para la gloria de Dios. Ok. Entonces, dedicarme a la gloria de Dios es mi propósito. Dedicarme a la santidad es mi propósito. Noten la unión que tienen estos dos, porque ambos son mi propósito. Y no estoy hablando de dos cosas distintas. Estoy hablando de exactamente la misma cosa. El hecho de que yo busque ser santo es que yo busque glorificar a Dios en mi corazón. Entonces, yo glorifico a Dios cuando yo observo su santidad, que Él está separado, que es único, y lo sirvo tal cual como Él es. Nuestro mayor propósito, amigos, hermanos, es ser santos y santificar a Dios en nuestro corazón. Y el mayor pecado sería lo contrario, sería vivir para cosas que no son Dios, ¿no? Entonces tenemos que ver nosotros esta realidad de la Escritura y dedicar nuestras vidas a glorificar a Dios. Noten, sin embargo, que para poder hacerlo tenemos que ver claramente quién es Dios. Y eso es lo que vamos a observar el día de hoy, en este tema que les dije, la santidad majestuosa de Dios. Porque la primera cosa que tiene que suceder para que yo en mi corazón glorifique a Dios, santifique a Dios, tiene que ser que yo lo tengo que ver como majestuoso. Tengo que ver a Dios como majestuoso para glorificar a Dios en mi corazón. ¿Ok? Les voy a dar un ejemplo. Cuando tú vas y observas un concierto, hay algo bien particular que sucede, ¿no? Y es que la gente se empieza a poner a gritar. La gente está alabando. No lo saben quizás todos, pero lo está haciendo. Porque ellos observan algo bien único en la persona que se encuentra en el escenario. Es tan único que los guía a gastar el dinero que cuesta el estar en ese concierto. Es tan único que los lleva a gritar. Cuando tú no gritarías por cualquier persona en el medio de la calle, ¿no? Es tan único que los lleva a estar pasando esa hora completa, en este caso, tratando a la persona, bueno, dura más de una hora, ahora que lo pienso, tratando a esta persona de una forma como valiosa, ¿no? Eso, amigos, sucede porque se le está atribuyendo a esa persona un valor, ¿sí? Cuando vemos nosotros a Dios, lo que tiene que ser, que suceda, es que tenemos que ver que su valor no se compara absolutamente con el de nadie más, y que suceda algo más grande que lo que hacemos nosotros en un concierto. Tiene que suceder que yo dedique mi vida completa a Dios por observar esta majestad, ¿sí? Eso es lo que quiero que suceda en cada uno de nuestros corazones. Y eso es lo que podemos ver nosotros. Si nos vamos a un pasaje que se encuentra en Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. Vamos a observar ese pasaje el día de hoy. Va. Isaías, capítulo 6. Vamos a comenzar. En el versículo 1, no va a ser una exposición
de todo lo que viene ahí, pero quiero que leamos algunos versículos y que veamos qué nos está diciendo este pasaje, ¿ok? Isaías capítulo 6. Deme 2 segundos. Ok, ahora sí. Isaías capítulo 6. Dice el versículo 1, dice: En el año de la muerte de Usías, del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. ¿Sí? Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubría sus pies, y con 2 volaban. Ok. El contexto de este pasaje de Isaías capítulo 6 es que estamos observando nosotros la conversión del profeta Isaías, ¿sí? Y vemos dentro de este pasaje que sucede a través de una visión que él observa, en la cual se encuentra de forma como cara a cara con el Dios de Israel, ¿sí? Y se encuentra en lo que nosotros el día de hoy ya sabemos, es el templo que se encuentra en el cielo, el templo que va a aparecer cuando Cristo venga y traiga consigo la nueva Jerusalén. Ahí en ese templo se está encontrando el profeta Isaías. Y en ese templo está viendo al Señor que se encuentra sentado sobre un trono, dice el versículo 1. Y a partir de ese trono está derramando, en este caso, lo que se describe como algo sublime, ¿sí? Está saliendo esta gloria de Dios, de modo que se llena todo el templo. Tiene además de esto, dentro de la visión, versículo 2, a ángeles, a serafines, que se encuentran volando cerca de él. Pero se nos dice en el pasaje que cada uno de estos ángeles no se encuentra como de forma normal, sino que se encuentra reaccionando a esta gloria de Dios, cubriéndose su rostro, cubriéndose sus pies, ¿sí? Con 2 pares de alas que tienen ellos, que son con este específico propósito, ¿sí? Se cubren su rostro para no observar de forma directa la incomparable majestad de Dios, ¿sí? Se cubren sus pies, porque los pies en este caso eran también un símbolo de esta comunidad, no, eso no funciona, de esta, como baja altura, ¿sí? De en este caso de los ángeles, se los mantenían cubiertos y con 2 volaban alrededor de él. Y además de estar cubriéndose, ellos reaccionaban con un canto que realizaban de forma constante, una y otra vez. Se nos dice en el versículo 3, daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Entonces tenemos una imagen bien particular dentro de estos versículos que nos habla acerca, en este caso, en la visión de Isaías, nos habla acerca de un trono, nos habla de la altura de Dios, nos habla de la llenura que emana él desde su trono, nos habla de espíritus angelicales y se nos dice básicamente con todos estos argumentos, él es único entre todos los demás. No hay nadie más que él. ¿Ok? Quiero que noten eso particular, de que nos dicen estos versículos que no hay nadie más que él. ¿Por qué? Primeramente, en el trono se nota, porque estamos hablando de un trono que se describe como alto y sublime. Es el trono que se encuentra arriba de todos los demás. Se nos está hablando de cómo es que Dios, como se nos revela después en la Escritura, es Rey de Reyes. ¿Sí? Está en el trono, en lo más alto, gobierna arriba de todo lo demás, ¿sí? Cuando ellos vemos qué es lo que dicen los ángeles, se nos dice que es el Señor de los ejércitos. Eso es el Señor de todos los ejércitos celestiales. El ejército más grande, Él lo comanda, ¿sí? Entonces estamos viendo primeramente que Él es único en su ser. ¿Por qué? Porque gobierna arriba de todos los demás. Tiene un trono arriba de todos. Es único
como gobernante, ¿sí? Una segunda cosa que podemos observar en este versículo, podemos ver que Él es único por la reacción que tienen los serafines, ¿no? Porque la reacción a su ser de Él es una de cubrirse y es una de cantar, ¿ok? Se cubren y cantan. La reacción que tienen estos serafines es una reacción poco común si pensamos nosotros en la forma en la que tú y yo reaccionamos a la presencia de Dios. Es bien usual, hermanos, que cuando nosotros nos encontramos conscientes de la presencia de Dios, nosotros reaccionamos como si estuviéramos delante de cualquier otro. Pero los ángeles no reaccionan así. Los ángeles observan la presencia de Dios y ellos reaccionan con dos cosas. Una es ocultarse, una es, en este caso, cubrirse, no porque hayan cometido ningún pecado, ojo, nada más, sino porque Él es único. Y dos, reaccionan en adoración. En los siguientes versículos vamos a ver que esta es exactamente la reacción que tiene el profeta Isaías. Y es la reacción que deberíamos de tener todos, cada uno de nosotros, ¿sí? Yo como cuando me encuentro con Dios, con mis pecados, debería de reaccionar en temor. Cuando me encuentro con Dios, aún después de que he sido salvado por la cruz de Cristo y limpiado de todos mis pecados, debería reaccionar con una cierta reverencia a Dios, como la que tienen estos serafines. Y debería reaccionar también en canto, en una entrega de mi vida a Dios, ¿sí? Okay. Entonces vemos una segunda cosa. Primera cosa, el trono alto y sublime. Segunda cosa, la reacción de los ángeles delante de Dios. Una tercera cosa es el lenguaje que tienen estos ángeles para hablar de Dios. Y ahí esto lo destacamos la semana pasada, pero lo voy a volver a destacar. Chequen lo que dicen los ángeles en el versículo 3. En versículo 3 se nos dice, santo, santo, santo. ¿Sí? Esta repetición triple, perdón, de la palabra santo es lo que se conoce como una repetición superlativa. ¿Okay? Una repetición superlativa, que básicamente lo que significa es que Dios es santo de forma extremadamente grande, de forma superlativa, y lo digo a través de que lo repito, ¿sí? Lo repito para que se note qué tan pesado es. Cuando se acerca Dios y le habla a los profetas, la razón por la cual ellos les dice, ejemplo con Moisés en Éxodo 3, Moisés, Moisés, ¿sí? Es porque está haciendo un énfasis para que se note que los está llamando urgentemente. Aquí está haciendo un énfasis también con esta repetición triple, pero esta repetición básicamente lo que significa es Dios es santo, Dios es extremadamente santo, Dios es extremadamente y grandemente santo, ¿sí? Lo que observamos nosotros ahí, entonces, es que Dios es único en su ser, ¿sí? Y esta santidad de parte de Dios es una majestuosidad tremenda a la que debemos de reaccionar cada uno de nosotros. Ahora noten la forma en la que reacciona el profeta Isaías. Chequen el versículo 4. Isaías dice el versículo 4, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, versículo 5, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Ok, noten la reacción de Isaías. Noten la forma en la que se describe a sí mismo. Dice el versículo 5, perdido estoy. Hermanos, esa es la forma en la que tendríamos que reaccionar cada uno de nosotros a Dios, ¿sí? Cuando nos encontramos en nuestra primera ocasión en la que nos damos cuenta en verdad de quién es Él,
esta debe de ser nuestra reacción. Ojo, cuando nos encontramos delante de Dios en nuestra primera ocasión, usualmente no nos damos cuenta de la grandeza de nuestro pecado, ¿sí? Y aún así, deberíamos de reaccionar así. Porque independientemente de qué tan grande es el pecado de cada uno de ustedes, el pecado mío, todos nos encontraríamos perdidos delante de Dios. ¿Okay? De todos modos, sí se da cuenta en este caso Isaías de su pecado. Chequen la forma en la que lo describe. Lo describe como que Isaías, es un hombre de labios inmundos. Esto es bien grande, porque si ustedes checan la forma en la que Isaías escribe, en los capítulos pasados, en los capítulos que faltan, Isaías es probablemente el escritor más realizado de todos en el Antiguo Testamento. Escribe con una poesía hermosa. Isaías pone un énfasis increíblemente grande en la forma en la que él se desarrolla. De Isaías surgen pasajes tan hermosos para nosotros como Isaías 9, cuando se habla de la venida de Cristo y se nos dice, se nos fue dado un hijo, el cual será llamado consejero, rey eterno, príncipe de paz. Esta poesía tan hermosa de Isaías, aún así decía él, son labios inmundos delante de ti, Dios. ¿Sí? Y muy probablemente aquí estaba haciendo referencia no tanto a su habilidad literal, sino a la forma en la cual él había vivido y cómo es que había tenido su corazón lejos de Dios, sus labios lejos de Dios, y no proclamaban a Dios como su rey. Por eso que también su pueblo, Israel, era un pueblo de labios inmundo. ¿Sí? Pero decía él, yo entonces estoy perdido delante de Dios, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Ok, una última cosa que quiero que noten en este versículo. Y nótenla observando también el versículo 3. Noten la forma en la que se describe a Dios. En el versículo 3 se describe santo, santo, santo. Y después se dice, es el Señor. Esa es la palabra Adonai, ¿sí? Adonai, que está hablándonos del gobernante supremo, ¿sí? Se le escribe además de Señor como el Señor de los ejércitos. Les había comentado hace rato. Está haciendo referencia a los ejércitos celestiales, ¿sí? Se le describe en el versículo 5 por Isaías como el Rey, ¿sí? Estamos viendo nosotros que la razón por la cual Isaías reacciona así en estos versículos es porque está viendo una majestad como de Dios, perdón, por la forma en la que él gobierna arriba de todo, ¿sí? Es una majestad porque él es Adonai, el Señor, porque él es el Rey y porque él es el Señor de los ejércitos. ¿Ok? Noten que ahí la santidad se está relacionando con esta majestad de Rey de Dios. ¿Sí? Está relacionándose con que Él es el poder mayor que dirige todas las cosas, que se encuentra en luz inalcanzable y arriba de todos los demás. ¿Okay? Y la forma en la que Él reacciona, primera cosa, fue temor, entonces. Pero ahora noten la segunda reacción que tiene Isaías. Segunda reacción. Una disculpa que me aclaro la garganta, porque no sé por qué luego se me cierra un poco, pero bueno, continúo. Dice el versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca, y me dijo, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y perdonado tu pecado. Ok. Primera reacción, temor grande, temor de muerte de parte de Isaías. Él es limpiado de su pecado, ok, ya no tiene temor de muerte. Todavía se encuentra delante de Dios, ¿sí? Todavía se encuentra en reverencia a Dios, pero ahora noten cómo se expresa esta reverencia. Versículo 8,
y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y decía el versículo 8, Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí. Isaías está reaccionando a este gobierno de Dios de una forma que él entrega su vida entera a Dios sin ninguna duda. En otras palabras, tuvo temor, ahora está teniendo una alabanza, está teniendo una reverencia por la altura de Dios en comparación con sí mismo y ahora está entregando su vida en reverencia a Dios. ¿Sí? Está diciendo, envíame a mí, yo voy a ir por ti. ¿Sí? Lo que estamos viendo en este pasaje, entonces, es que esta majestad de Dios que se encuentra en este lugar celestial, al cual nosotros no tenemos acceso ahorita, pero vamos a tenerlo después. Esta majestad de Dios nos tiene que guiar a nosotros a responder en temor y a entregar nuestra vida en reverencia a Dios, sin ninguna duda. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando una persona se encuentra con el mayor rey de toda la tierra y es lo que debe de suceder si nos encontramos cada uno de nosotros con el mayor rey de todo el universo. ¿Sí? Eso tenía que suceder con cada uno de nosotros. Y la tarea de Isaías no era sencilla, amigos. Si leen el versículo 9, podemos observar que la tarea de Isaías era una tarea dura, ¿sí? Así como era también para los profetas, los demás profetas de Jeremías, por ejemplo, se vio que él iba a ir a destruir, ¿sí? De Isaías se vio que él iba a ir y no lo iban a comprender y que ese era el propósito de Dios, que lo iban a rechazar, que iba a tener dificultades, pero él estaba entregando su vida porque aún si en esta vida todas las cosas que sufría eran extremadamente grandes, ninguna cosa se comparaba en valor, en este caso, el valor de su sufrimiento, ninguna cosa se comparaba en valor con el valor de la majestad de Dios. ¿Sí? Esto supera por mucho el valor que tiene cualquier sufrimiento. Eso es lo que tiene que suceder con nosotros. Ahora, quiero darles a notar una última cosa. Noten a quién le entregó su vida Isaías. Chequen el versículo 8. ¿Okay? Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dios está hablando y Dios aquí en este versículo está dando una señal de su Trinidad. Está dando una señal de cómo es que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué dice el versículo? ¿Quién irá por nosotros? Está hablándose Dios a sí mismo. Está diciendo, ¿quién irá por los tres? ¿Sí? Cuando nosotros vemos a Dios, a este Dios que conocemos con su magnífica gloria, tenemos que recordar siempre, observar a este Dios trino. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar grandemente a que veamos la gloria de Dios en toda su majestad y no nos perdamos de nada, porque así vamos a poder observar nosotros a este Dios de gloria como un Padre que gobierna arriba de todo. Vamos a poder observar nosotros a este Dios de gloria, como les comentaba en el capítulo 9, versículo 6, como un niño que nos fue nacido, sobre el cual reposa toda la soberanía, y quien es llamado admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? Vamos a observar nosotros a este Dios increíblemente grande y majestuoso, como se observa también en Isaías, como los 7 espíritus que van a reposar arriba de su Hijo, que todos hacen referencia al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo en su plenitud, ¿sí? Y se le describe como justicia, se le describe como verdad. Hermanos, tenemos
la capacidad el día de hoy para observar la majestuosidad de Dios de una forma plena. Cuando observamos al Padre, cuando observamos al Hijo y cuando observamos al Espíritu Santo. Y lo que nos tiene que llevar esto entonces es a darnos cuenta de quién es nuestro Dios en su majestuosidad tan grande y responder en un temor reverencial y en una entrega de nuestra vida de forma completa cada día. ¿Okay? Entonces voy a volver a leerles nuestra definición de santidad, o sea, definición de santidad para cristianos, y vamos a terminar orando, ¿va? La santidad para un cristiano, la santidad para un cristiano es la separación de cada uno de nosotros, de todas las cosas. En este caso, separarnos únicamente para Dios. Ser nosotros de forma completa entregados para Dios. Y ahí les agrego la parte final, que no la comenté hace rato. Les dije, lo iba a traer ahorita. Debido a su gloria. Lo que va a conseguir que nosotros busquemos santidad y seamos santos es que observemos esta gloria claramente cada uno de los días de nuestra vida, que la conozcamos cada día más y que en reacción a observar esta gloria tan grande que Isaías vio y que nosotros vemos en las Escrituras por el Espíritu de Dios, es que nos separemos únicamente para Dios. ¿Sí? Vamos a terminar orando. Lu, ¿nos dirigirías en una oración, por favor, para terminar? Sí, ¿me escuchan? Sí, sí escuchan. Ok. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, porque nos permites estar aquí reunidos para escuchar de ti, para aprender sobre ti, sobre tu santidad, Señor, sobre que no eres algo común, sobre que eres increíblemente santo, Padre, y te alabamos por esto, te glorificamos, Señor, y te pedimos que este conocimiento que hoy aprendimos sobre ti sea permanente en nuestras mentes, que no solamente se borre y sea un pensamiento momentáneo, sino que quede en nuestras mentes permanentemente, Señor. Te pedimos que nos uses, nos uses conforme a tu voluntad, y te agradecemos y te alabamos por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.